Pues yo era estudiante hace mucho tiempo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y ahí empecé a darme cuenta de que había grandes problemas en México, en mi país. Uno de ellos, la desigualdad, la terrible desigualdad que existe en México. Unos pocos concentran impresionantes fortunas y la gran mayoría de las y los mexicanos viven en condiciones de pobreza, algunos de pobreza extrema, y entendí que solamente a través de la política, no a través de la violencia, no a través de un grupo armado, de un grupo guerrillero, sino a través de la política, a través de la lucha por conquistar espacios democráticos, se podía transformar a nuestro país. Yo decido participar en política a partir de una campaña electoral muy importante en México, que es la campaña del año 1988, donde tres perfiles de hombres muy particulares contendían por la presidencia de la República. México había estado gobernado en ese momento por el mismo partido político durante toda su historia democrática moderna. Y yo me convencí de uno de esos tres hombres, que era el candidato del Partido Acción Nacional, Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, que aquí le decíamos, lo llamábamos el Maquío. Y yo tenía 14 años en esa época, y a partir de esa campaña política y a partir de que vi que existía un medio para garantizar mejor calidad de vida a la ciudadanía en pleno. Dicen que desde 1968 empezó el cambio. Hay quienes creen que con ello empezó la transformación. Yo me sitúo en el 76 con la primera gran reforma electoral, que permitió que los partidos que estaban siendo clandestinos se legalizaran, particularmente el Partido Comunista y los partidos de derecha extrema, que ya casi no quedan de extrema ni comunistas. Ahora hay populistas nacionalistas, que también son medio riesgosos, pero en democracia la gente es la que tiene que decidir quién gobierna. En 76-77, con Reyes Heroles empezó la dinámica de un cambio político en México diferente, y creo que no hemos concluido todavía ese proceso. México ha vivido un cambio en los últimos 30 años muy fuerte, incluso creo que ha marcado un rostro diferente al sistema político. Y mucha gente fue a las urnas, y lo que se demostró la noche misma de la elección del 88 fue que México ya no cabía bajo el manto de un solo partido político, que México era un país plural, que la gente había votado, unos por el PRI, otros por el Frente Democrático Nacional, otros por el PAN. Esa fue la buena noticia de esa noche, pero la mala noticia de esa noche fue que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados electorales. Entonces, esa misma noche se produjo una enorme crisis de confianza en los resultados electorales. ¿Por qué? Porque estaban llegando los resultados a la Secretaría de Gobernación, que era la cabeza de la organización electoral, y de repente esa información se suspendió. Y una vez que eso se suspendió, la famosa caída del sistema, fue muy difícil que franjas muy importantes de mexicanos pues confiaran en los resultados electorales. Las transiciones democráticas se han ido conformando con la participación no siempre reconocida de las mujeres, pero siempre presente de las mujeres. Y eso hay que mencionarlo porque por ahí dicen que lo que no se nombra no existe. Y si seguimos invisibilizando los aportes de las mujeres, no solamente en la construcción del país, en la construcción de la historia del país, en la construcción de la sociedad del país, sino en el aporte que las mujeres están haciendo de manera moderna a las transiciones democráticas, estos cambios, estas revoluciones
no siempre tan pacíficas, pero en muchos casos que eso se está logrando, como lo estamos haciendo, creo yo, en México. Si no reconocemos esos aportes, seguimos retrocediendo en el tiempo y la historia se sigue construyendo o escribiendo de manera limitada e incompleta. Y evidentemente los cambios que se han marcado, los más acelerados, en muchos de los casos, desde mi punto de vista, han venido de dos grupos sociales. Uno es la juventud. La juventud, hombres y mujeres, están provocando que las revoluciones sean de manera distinta a las que aprendimos que se daban en los libros de texto, ¿no? En las historias de nuestros distintos países, que nos decían que era por la vía armada. Hoy la juventud nos está enseñando que hay otra manera de revolucionar las sociedades. Y el otro grupo, indiscutiblemente, somos las mujeres. Las mujeres y los jóvenes de todos los países somos quienes estamos demostrando que las cosas no solamente se tienen que hacer distintas, sino que pueden ser distintas. El PRI abrió espacios a la ciudadanización, a las mujeres, a los jóvenes, a los organismos, a las organizaciones populares, a indígenas y a campesinos, a obreros. Fue un partido de unidad nacional y bueno, ha sido el que más ha tenido diputados y gobernantes con discapacidad, con otras definiciones fundamentales de sectores de la población nacional. Ha sido el PRI un vínculo que poco a poco, y ahora últimamente más rápido, genera espacios de participación a segmentos subrepresentados. Pero también entiendo que necesitamos poner como ejemplo que dos de los principales dirigentes ahora son mujeres, porque da cuenta de este tránsito del PRD hacia un partido en donde los hombres y las mujeres son completamente iguales y gozan de los mismos derechos, y por eso nuestras dos principalísimas dirigentes ahora son del sexo femenino. A contrapelo de lo que existe en el país, un régimen presidencialista, en el PRD tenemos un régimen parlamentario. Y por lo tanto también hay corrientes al interior del PRD, porque entendemos que el PRD no puede ser uniforme en el pensamiento. Bueno, nadie. Creo que a lo largo del proceso también los medios se fueron abriendo, ¿no? Primero quizá la prensa, luego la radio, al final la televisión, pero creo que los ciudadanos a través de los medios también lograron tener, digamos, visiones distintas. Luego, pues las autoridades electorales, sin duda alguna, ¿no? Que, digamos, nosotros intentamos mantener informados a los ciudadanos una y otra vez, pero además las mismas organizaciones de los ciudadanos fueron muy importantes para generar circuitos de información y de deliberación. No sé, organizaciones como Alianza Cívica en su momento, pues jugaron un papel muy, muy importante, ¿no? Entonces, por parte de la autoridad lo que se intentó fue que todos y cada uno de los asuntos que se diseñaban y se ponían en práctica fueran pues informados, fueran explicados, porque en estas materias eso es algo imprescindible. Si el objetivo es lograr la confianza, pues no hay posibilidad de ganar la confianza si no hay información, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, mucho de cultura de legalidad. En los países hispanoamericanos, como fuimos colonia, partimos de una tradición que ha dañado culturalmente nuestro compromiso con la ley y la norma, ¿no? Como llegaban los edictos desde España y desde Madrid, las audiencias, los oidores en los virreinatos o en las provincias decían publíquese, pero no se cumpla, ¿no? Casi en voz baja. Eso les permitía vivir como criollos con capacidades como si fueran peninsulares. Consejos no,
Yo creo que cada experiencia es singular, que lo que puede servir es conocer experiencias de otras latitudes para no tener una visión excesivamente provinciana de lo que le sucede a uno. Y yo creo que lo que debemos de hacer es el avanzar en reformas desde la vía pacífica, no desde alternativas violentas. Creo que a pesar de las dificultades, la vía siempre debe de ser pacífica, a través de la política, con los partidos, en reformas a veces profundas, en reformas a veces no tan profundas, pero avanzando para la democratización del poder político y del poder económico.